Buenos días. En esta mañana de hoy vamos a compartir un tema maravilloso y se trata sobre el duelo. Y hoy tenemos una invitada maravillosa y es Esther Garín. Ella en un momento difícil pues me ayudó. Fue la partida de mi madre. Un momento bien triste y llegó como ese angelito divino para acompañarme y apoyarme. Hello, Esther. Hello, preciosa. Muchísimas gracias por este ratito, por invitarme. Gracias, gracias. Y gracias a ti. Les comentaba que en un momento difícil de mi vida, que fue con la partida de mi mamá, pues apareciste tú como un angelito y me apoyaste y de verdad tú no te imaginas. En ese grupo entero que fue, recuérdate en la biodescodificación con Gabriela, Dios mío, y aparecieron como ángeles. Y tú me diste ese apoyo sobre el duelo. Y de ese tema yo quiero que partamos de la misma manera que a mí me apoyó, yo sé que a muchas personas también le va a apoyar. Empezamos, ¿no? Esther. ¿Se me escucha bien? Sí, súper. Vale. ¿Por dónde quieres que empiece? No lo sé por dónde empezar. Ok, me gustaría primero que compartas qué es el duelo, porque para mí el duelo representaba solamente la partida de un ser querido cuando moría Ah, o cuando moría. Sin embargo, no sabía que habían varios tipos de duelo y esto es ajá. sumamente interesante. Entonces, de eso es que tú te encargas. Vale. Pues sí, efectivamente, tenemos la costumbre, porque es lo que hemos aprendido, una gran mayoría, ¿no? Yo no generalizo porque no tengo ni idea, pero sí que una gran mayoría, por lo menos hablo por mí, ¿no? Por mi aprendizaje desde niña, que el duelo se basa únicamente en lo que tú has dicho, ¿no? En cómo asociamos duelo a muerte de un ser querido, ¿no? O de una mascota, pero muerte de algo, de alguien físico, de algo que queremos, ¿no? Pero cuando empecé a profundizar, resulta, y es verdad, que esos procesos que nosotros llamamos duelo y que experimentamos tras la pérdida de un ser querido, es el mismo que experimentamos cuando perdemos un trabajo, entre comillas pongo el perdemos, cuando cambiamos de domicilio, cuando dejamos una casa, cuando se rompe una relación de pareja, es el mismo proceso. Incluso tenemos pequeñitas muertes también durante el día a día, que es simplemente el rechazo al cambio o adaptarnos a la situación que tenemos delante y que no se adapta a nuestra forma de verlo, de pensar, ¿no? Esa no aceptación de que lo que hay es lo que es. Entonces, los duelos no solamente son por la muerte de alguien, pero es cualquier cambio. Yo siempre digo que es ese cambio tan brutal en tu vida que te zarandea y te pone boca abajo. Y porque todo tiene que empezar de nuevo, de otra manera. Y eso para mí es ese proceso de duelo. Luego está, pues claro, según las creencias y según cada persona, pues hay unos procesos más cortos, más largos, pero eso es ya según cada persona. Pero el proceso, hay también unas fases que se explican sobre el duelo. No quiere decir que todos pasemos por esas fases, ni siquiera en ese orden, pero existen y yo las he experimentado también muchas veces. Entonces, siendo consciente de ese duelo sin tener miedo a sentir ese dolor que aparenta aparecer, el duelo se vive de otra manera, se vive con mucha calma, con mucha paz, llegando a esa aceptación, ¿no? Que tú decías. Sí. Eso es interesante, las fases que se pasan en el duelo, en todos los tipos de duelo, y me sorprende que tú digas que todos los duelos son como quien dice igual, porque es una pérdida, entre comillas, ¿verdad? Es una Sí, pérdida y es verdad, hasta la pérdida de una mascota es, claro. sería bien difícil porque también depende de la conexión que tenga cada persona con eso que se ha perdido en ese momento de manera física. ¿Y cuáles serían esas fases que mayormente sufre el ser humano
Me Pues imagino mire, que está, ajá, dime. hay muchísima rabia, aunque suene algo raro, pero sí, ¿verdad que sí? Sí, claro, claro, hay diferentes. Está, por ejemplo, la parte de la negociación, que a veces en el caso de, por ejemplo, de la pérdida, de la muerte de alguien, ¿no? De alguien cercano, cuando a lo mejor vemos que está en una fase terminal o que está enfermo, pues negociamos con Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego hay una negación, no puede ser, esto no me puede estar pasando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Hay una negación absoluta de lo que hay. Esto es lo primero. La negación es lo primero que aparece. Es no. Eso siempre aparece lo primero. Después tenemos también la parte de la depresión. Bueno, la ira, la rabia, el enfadarme con lo que está ocurriendo, ¿no? Eso sí, eso siempre también. Eso normalmente también aparece bastante. La negación y la rabia son lo que más aparecen. Luego está también cuando uno ya entra como en una depresión, que es como esa parte de, bueno, de esa tristeza, ¿no? Que te invade al pasar por todo eso y el estar como, que es la fase del duelo, de alguna manera, que es ese proceso de asimilar ese cambio, ¿no? Y luego viene la aceptación de lo que hay y ahí es un descanso. Ahí es donde ya se descansa y ya se entiende pues que es normal, es una parte de la vida y que es lo único que es seguro, que nos vamos a morir. Eso es lo único que es seguro. Vamos a dejar este cuerpo en algún momento. En algún momento lo vamos a dejar. Eso es así. Eso es verdad. Y Esther, me imagino que también la culpa, dependiendo si es una muerte, ¿verdad? Eh, algunas veces pues hasta culpamos a alguien que fue el culpable de esa muerte, hasta porque le dijo una cosa que quizá le alteró el sistema. Y entramos también en ese sentimiento de culpabilidad Eso hasta que podemos es. llegar a esa calma. Más o menos, ¿qué tiempo dura ese proceso de duelo? Depende de cada persona, cómo lo viva, también si tiene apoyo psicológico o terapéutico, por ejemplo, en tu caso, que tú te encargas de acompañar a las personas en su duelo, ¿qué proceso más o menos lleva? ¿Qué tiempo? Pues mira, eso depende de las personas, depende, o sea, depende de cada persona, depende de las creencias, lo aferrado que esté a esas creencias. Yo, por ejemplo, trabajo el tema del duelo desde la no dualidad, ¿vale? Entonces es un darte cuenta todo el tiempo de ese apego que tienes a esas creencias. Si no eres capaz de soltar eso, no podemos hacer nada. Entonces hay esos duelos que se convierten en patológicos. Normalmente se dice clínicamente, creo que es que un duelo normal, por decirlo de alguna forma, es de un año. En un año es un tiempo que máximo un año en que la gente se recupera. También lo que te decía, yo por ejemplo, hace un año y pico pasé un duelo tras mi separación y al poner en práctica todo eso que yo acompaño, pues yo en 3 meses renací, pude moverme con todo eso que me estaba ocurriendo y entré en calma en 3 meses, ¿no? Pero eso ya es lo que te digo, depende, pueden ser 6 meses. Luego sí se dice que cuando pasa del año ya eso ya es patológico, porque es como que la persona no quiere salir de ahí, ¿vale? Es como que no quiere. Yo me encuentro también en muchos casos, por eso yo llevo un grupo, me gusta mucho trabajar en grupos, porque a veces las personas no se atreven a lo mejor a mostrarse, pero sí que a través del otro trabajan lo que les está ocurriendo y luego al final también se lanzan, ¿no? a exponer lo suyo. Porque a nivel individual me he dado cuenta y me ha pasado muchas veces que siempre, sobre todo en lo que son temas de muertes de alguien, en los temas de separaciones y eso, la gente es que no lo relaciona, ¿vale? No lo relaciona, por lo tanto es como si no fuera un duelo, ¿no? Y entonces en el tema de la muerte sí que me ha pasado que a través de terceras personas que me han llegado y me han dicho, oye, que tengo un conocido, un amigo que está pasando por la muerte de un ser querido y le puedo dar tu contacto. Y yo le digo, claro, claro que puedes darle el contacto, por supuesto. Y al cabo de 2 o 3 días me vuelve a llamar esa misma persona
y me dice, mira que no, que es que prefiere tomarse una pastilla y así pues calmar su dolor de esta manera, es perfecto. Cada uno puede hacer lo que sienta en ese momento, pero sí que es verdad que la única manera de afrontar el dolor, de que ese dolor se desvanezca, es atravesándolo. Pero estamos acostumbrados a camuflarlo, a evitarlo, a no querer sentir esas emociones que de alguna manera no sé quién calificó un día de negativas y que además es como que no tienen que estar cuando precisamente las estamos sintiendo. Estamos sintiendo todo. Lo que pasa que desde una mente dual, una mente egoica, ¿qué pasa? Solo se quiere aferrar al placer, quiere tener todo el tiempo placer, como estar contento y rechazar aquello que se dice que no le gusta, que es incómodo, que no tendría que ser. Y las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas, son emociones. Y lo único que quieren es que ser sentidas, que digo yo. Cuando viene una emoción, se siente y igual que viene, se va. Y es simplemente eso. Entonces, darte cuenta de esto te lleva a eso. Y es lo que yo digo. Cuando hay una separación, cuando hay un proceso de duelo, hay dolor, claro que hay dolor, pero no hay sufrimiento. Cuando empiezas a tomar conciencia de eso, no hay sufrimiento. El sufrimiento desaparece. El dolor es, el Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Pues así, tal cual. Eso es. Me imagino, Esther, que si no observamos las señales, que esas son las que quiero que compartas, las señales de cuando yo estoy demasiado tiempo en un duelo, pues ya ahí entraría en el sufrimiento. ¿Cuáles serían esas señales que me llevarían a entender que debo de salir de ese hoyo? Porque si no, entonces quizás entraría en una depresión muy profunda, justificando la pérdida, pero en el fondo se está hundiendo la persona. ¿Cuáles serían esas señales? Sí, a ver, el tema está eso, que cuando ha pasado un año, cuando ha pasado ya un año de lo que sea que quiera ser el duelo, de lo que de si es una separación, la muerte de alguien, ahí ya te indica que ahí la persona todavía está enganchada a eso, no hay una aceptación de lo que ya no está, no hay un querer adaptarse a lo nuevo, pero es que, claro, el tema está en que yo no puedo sacar a una persona de donde está, porque la persona que está en ese proceso es donde tiene que estar justamente, porque al final yo no saco a nadie de ningún lugar, porque eso es eso es algo que sale de uno mismo. Entonces, el que quiere dar ese salto para salir de ahí lo hará, y el que no, se quedará ahí, porque hay personas que viven cómodamente en el victimismo, y es así, y es así. Entonces, ese clic tiene que hacerlo la persona por sí misma. Sí que es verdad que hay un acompañamiento en ese darse cuenta, pero si tú no estás dispuesto a soltar y a esa aceptación de que de que es algo natural, es que en la vida todos son cambios, pero nos queremos quedar siempre en la zona esa de confort, ¿no? Que creemos que es la segura porque es la que conocemos y en verdad no existe, porque todo es lo que nos inventamos que es. Así que el tema está en ir adaptándose, en ir fluyendo con la vida dentro de esos cambios. En la vida todo cambia, todo constantemente, todo es efímero. Entonces, cuando entiendes eso, entiendes que hay personas, porque fíjate la diferencia, yo siempre digo esto, hay personas que han pasado por tu vida seguramente, que ya no sabes más de ellas, pero no sabes si han muerto o no han muerto, y eso no te supone nada. Sin embargo, aquellas personas que conocemos y mueren, al crearse ese vínculo que es un apego en realidad, es un apego a esa relación que yo he entablado con esa persona, ahí sí que entro en el, ay, que no lo voy a ver más, ay, que... Y al final es lo mismo. Hay personas que desaparecen muriendo y otras sin morir, pero finalmente desaparecen como desapareceremos todos. Es que es Es cierto. así. ¿Mm? Yo siempre digo que no le tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo, por un lado, a la incertidumbre, al no saber, y por el otro, a las creencias y los pensamientos que tú crees que es la muerte para ti, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Claro, yo me cuestiono esto, que es lo que me hace siempre me hace reír también, porque piensas, ¿cómo puedes tenerle miedo a algo que va a suceder sí o sí? Da Es verdad. igual que
tengas miedo, porque te vas a morir de todas maneras. Entonces, vamos a vivir desde esa tranquilidad, desde esa aceptación de que me voy a ir. Claro que me voy a ir. Y además, no va a ser cuando yo quiera, va a ser cuando sea el momento, ¿no? Que esa es otra cosa que hacemos, ponerle edad a la muerte. Eso también lo hacemos. Es así, tienes razón. Creo, yo siempre he dicho, bueno, que toda persona que nace tiene que saber también que en algún momento va a morir. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil prepararnos primero para ese momento? Algunas personas, porque hay algunas que Sí, evolucionan, que lo sí. hacen diferente, pero la gran mayoría no nos preparamos para la muerte, pero tampoco para ver partir a un ser querido, empezando por nuestros padres, que por ley de vida, los padres pues van a partir primero que nosotros. Esa es la ley de vida, lo que sería como más Es, normal, ¿verdad? eso, No sabemos eso es una creencia también. también, pero no nos preparamos ni siquiera para eso, que por lógica, si tiene 100 años, pues en algún momento va a partir primero, ¿verdad? Porque ya Claro. entra Su de cuerpo, la... su cuerpo se deteriora, claro. Entonces, con todo esto, ¿de qué manera tú sugieres que podamos irnos preparando? ¿Qué hacer? ¿Qué quizás leer? ¿Qué aprender? ¿Qué practicar? Pues básicamente, ya te digo, yo para mí es que la autoindagación es lo que a mí me ha llevado hasta ahí. Yo sí que es verdad que, bueno, te puedo recomendar, por ejemplo, cuando yo empecé con esto, mi descubrimiento fue Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en el acompañamiento a la muerte, por ejemplo, y en los duelos también, claro. Y hay muchos libros sobre esta señora y son muy interesantes. Y uno que recomiendo mucho, que además a mí me ayudó justamente en el proceso de cuando murió mi padre, que es el de sobre la muerte y los moribundos. Ese libro, ahí te habla muy bien de esas 5 fases que hemos explicado del duelo, que no son necesariamente que las tengas que pasar las 5, ni siquiera en el orden en el que están, pero sí que en todos los duelos se dan, algunas de ellas se dan. Y esos son muy interesantes. Y al final es darte cuenta simplemente de la naturalidad de la muerte, de cómo, de esas creencias, ¿no?, que hemos tenido, como que en casa no se puede hablar de la muerte. Cuando hablas de la muerte, la gente como que se tira para atrás, no, no me hables de eso, pero si es que nos vamos a morir también. Y es que además lo vemos como algo lejano, como algo que le pasa al vecino, como algo que ves en la tele, porque no somos conscientes y la muerte está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjate si está presente y en él que nuestro propio cuerpo, que no somos, que además no somos, resulta que está lleno de como digo yo, mogollocientos de seres vivos, de células que funcionan por sí solas para que esto funcione, para que yo tenga esta carita o estas manos, ¿no? Y que están muriendo y regenerándose constantemente en nuestro propio cuerpo. Mueren y nacen. Pero alguien en un momento dado nos habló de la muerte, se vivió como un drama, como que la muerte era algo dramático, y de hecho esto en las religiones en muchas aparece. Entonces es como, bueno, de hecho, y yo lo siento, pero para mí, por ejemplo, el tema de que justo venimos de la Semana Santa, ¿no? Para mí yo veo, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no?, como la procesión o las procesiones sobre la crucifixión, que es como algo tan dramático y yo para mí es lo contrario, porque es la liberación del ego. Entonces, ahí está el tema, que todo es según esas creencias que nos han enseñado y que hemos retenido y que permanecemos en ellas en lugar de soltarlas y abrirnos a eso, a ver la naturalidad. Porque cuando tú ves la muerte como algo natural, como algo que nos va a ocurrir en cualquier momento, ese miedo desaparece porque no tiene sentido. Es que es muy simple, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a temer a algo que no sabemos realmente lo que es y que inevitablemente todos vamos para allá? Todos vamos para allá. Entonces, lo único
cuando ocurre con un ser querido es, mira, todo lo que ocurre, y es siempre lo mismo, si te fijas, en cualquier tema de la vida, el único conflicto que existe es el rechazo a lo que está teniendo lugar, porque no se adapta a mi forma de verlo, a mi forma limitada de verlo, porque yo creo que debería ser de otra manera. Eso es lo único que ocurre, y ocurre en todo, en todo. Cada vez que te encuentres en conflicto, cada vez que te encuentres removido por algo, cada vez que no quieras soltar, porque al final es soltar eso, soltar a esa persona que se ha ido, a ese trabajo, porque la vida te da unos regalos cuando consigues hacer esto que no te los esperas, porque es increíble, pero es por eso, por la tranquilidad de la aceptación de que es así, y además es lo que te comentaba antes, es que todos vamos a morir en algún momento y no sabemos en qué momento. Puede ser de aquí 5 minutos cuando acabemos el live. No lo sabemos, no lo sabemos. Es así. Esther, hay personas que fallecen hablando como de 5 minutos, es verdad. Es decir, por ejemplo, mi mamá, ella fue al médico, se puso mala, no podía respirar, fue al médico caminando por sus pies, entró a emergencia y ya de repente, en menos, yo creo que en una hora, sí, en una hora, ya ella físicamente ya estaba, es decir, ya había trascendido, es decir, su espíritu era ya un espíritu. Claro. Y ¿de qué manera nosotros podríamos, bueno, después que vivimos eso, algunos tips para las personas que nos están escuchando? Por ejemplo, hay familiares que parten ya después de una larga enfermedad y ya de una manera u otra pues se va acostumbrando, adaptando, y como que ya ese momento, al saber que ya está en cualquier momento cerca, pues como que la mente se va preparando, pero cuando llega de repente esta partida, yo diría que también, Esther, yo no sé, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que los seres humanos hacemos ese contrato con Dios para cuando vamos a partir y de la forma que vamos a partir? No lo sé. Verdaderamente no tengo ni idea, Yele. Yo creo No lo sé. y eso por lo menos a mí me da como esa paz y tranquilidad. Por ejemplo, yo sabía, Sí. mi mamá y mi papá, por ejemplo, se murieron de la forma que murieron, pues ya era algo que ya estaba plasmado, no fue algo que yo puedo controlar como ser humano, ni ellos tampoco. Estaba para tal fecha, tal edad, todo, es decir, porque Dios es que decide. Entonces, volviendo al tema, esas personas que están pasando ahora por un momento difícil en cuanto ese ser querido partió, pero de manera trágica, accidental, rápida, que no le dio tiempo, ¿cuáles pasos o qué sugerencia tú le das para que puedan vivir o quizás un ejercicio que lo pueda conectar con ese ser? ¿Tú crees que sería bueno que se imaginaran que pudieran estar hablando con ese ser querido que ya partió y hablarle de cómo se siente a la vez que busquen terapia? Claro, podría. Mira, claro, al final cada uno es lo que sienta que necesita en ese momento. Sí que es verdad que cuando es un shock que pasa pues lo que tú has dicho, ¿no? De pronto estás y de aquí a una hora no estás. Entonces, el shock viene justo por eso, porque no tenemos presente la muerte. Entonces, como lo vemos lejano, como creemos que nos vamos a morir de viejos, pues ocurre que hay además eso, que vamos a morir, pues como tú has dicho bien, ¿no? Lo más habitual puede ser eso, que uno se va deteriorando, su cuerpo se va deteriorando, y lo que hace es que progresivamente, ¿no? Tú vas viendo pues ese deterioro y ya como te esperas ese final, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, cuando no tenemos presente que la muerte puede ser ahora, pues nos llevamos este golpe. Entonces es lo que te digo, sí que puede, es lo que te decía antes, sí que puede haber ese dolor, lógicamente, porque esa persona ya no va a estar en tu vida y lo que se muere en verdad es esta relación, ese vínculo que tú tenías con ella. Eso es lo único. Pero
siempre permanece, como digo yo, siempre está con nosotros porque en el recuerdo están. Mi padre hace, no sé si 10 o 11 años, ¿no? Pero pues siempre hay a lo mejor. Claro, si es que al final, si todo esto es una soñación, si lo único que hacemos es dejar el cuerpo para regresar al lugar de donde venimos, volvemos al origen. Es que volvemos de donde vinimos, que no lo sé, a donde vamos, que tampoco lo sé, pero no somos esto. Por lo tanto, todo es, al final se queda ahí, ¿no? Es esa ilusión. Pues él ahora no está, pero sigue estando, porque pues una frase, una risa, hay cositas que siempre, y lo recuerdas con eso, porque es verdad, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues yo a esas personas les diría, yo por ejemplo en los talleres, lo que suelo hacer es que hay mucha gente que se queda, claro, cuando tú no tienes integrado lo que te decía, ¿no? Esta naturalidad de entender la muerte, yo comprendo yo sé que digo cosas que chocan mucho y que parecen como una locura o que es imposible. No, es posible. Pero sí que es verdad que es un día a día, el ir pues familiarizándote, investigar, como hice yo durante muchos años, y empezar a darte cuenta y a través de esa autoindagación llegar hasta ahí. Pero, mientras tanto, yo, por ejemplo, en los talleres lo que suelo hacer es, hay muchas personas que se quedan con esa cosita de no haberse podido despedir. Sobre todo la culpa, o sea, dejémonos de decirnos ya, es que hubiera hecho esto, es que lo hubiera dicho aquello. No, lo que no has hecho es porque no lo tenías que hacer por la sencilla razón de que lo hubieras hecho. O sea, que no nos perdamos en lo que podíamos haber hecho, porque si ya no lo hicimos es porque no tocaba hacerlo. Ya está, ahí se acabó. Y a partir de aquí, si tú te sientes más, si a ti te libera, si a ti te calma el escribir una carta, por ejemplo, porque ahí en los talleres, pues sí solemos hacer esto, pues escríbele una carta a esa persona y, y luego se quema esa carta. Pero has expresado todo aquello que en verdad no es así, pero como tú lo crees, hazlo. Y entonces es una manera de expresarle eso que tú crees que le dejaste de expresar, ¿vale? Entonces lo estás haciendo ahora. Y como no somos este cuerpo, pues lo estás haciendo porque al final lo estás haciendo porque tú necesitas eso. Es perfecto, hazlo. Otra manera, pues muchas veces también lo que se hace es, pues pones un cojín delante tuyo y como que la persona está ahí y desde ahí tú le expresas todo eso que no le has podido expresar, ¿no? Entonces, son algunas cositas que sí que ayudan a esto, ayudan a que de alguna manera, si no has llegado a esa comprensión de naturalidad, pues por lo menos te ayudan a sacar eso, a sacar ese dolor que hay dentro, porque sí que hay dolor. Pero contra más atraviesas el dolor, más se desvanece y es lo que decíamos antes, el sufrimiento desaparece. Y eso ese es un poco la finalidad también, ¿no? Yo creo que para poder vivir hay que aprender a morir también, ¿no? Porque siempre, si no vives con el miedo, hay una parte que es verdad que es la instintiva, que es cuando tú te sientes en peligro, lógicamente hay un instinto que te hace correr o te hace enfrentarte, ¿no? Ese es el instinto de la especie, por decirlo. Esto pasa en todas las especies, pero luego está cuando nos dejamos llevar por esta. Y yo, como siempre digo, no te escuches, escúchate desde el corazón, porque Él es el que te guía, seguramente te va a guiar siempre y nunca se va a equivocar. Es así, no te escuches lo que dice tu cabeza, sino escucha el movimiento al que te impulsa tu corazón. Ese sí que vale, ese es el que te mueve. Tú sabes que escuchándote hablar me fascina, me encanta. ¿Por qué? Estás hablando de la muerte, estás hablando de tu papá, que hace ya unos cuantos años partió, Sí. pero esa manera de hablar tan alegre, de aceptación total, claro, de que lo recuerdas en cada frase, en cada Claro. canción, en cada es lo que realmente a mí me gustaría que quien nos esté viendo pueda entender que puede llegar Sí. a ese igual que tú, sin importar el tiempo. Claro, después que Claro. le toma su año pasar su duelo, pero es interesante ver la muerte de esa manera, con sonrisa, porque no es un tabú, señores, nos vamos a morir. Ahora, ¿qué estamos
haciendo para verla diferente y sobre todo también, yo diría que para vivir la vida. Claro, Porque veces, claro. muchas veces ni siquiera vivimos, es decir, morimos en la vida, ni siquiera vivimos, porque no conocemos eso, no sabemos o no nos preparamos para cuando llegue ese momento, que también cuando uno se prepara le deja paz a quienes se Sí, quedan. Yo creo que eso es una energía muy bonita que queda en la familia, cuando un ser querido se va en paz, que no se siente como ese peso, esa carga, y es más llevadero para los que quedan con vida. Es decir, que cuando nos preparamos nosotros para ese momento, pues también ayudamos a los que se quedan. Puedan sí, pasarlo de manera diferente. Esta era exacto. esta conversación y me gustaría que siguiéramos haciendo más live Ay, yo y nos... encantada, me encanta. Es que es mi pasión desde siempre. No sé, no puedo explicar, pero desde siempre. Así que yo súper feliz de acompañarte, Qué chulo. de acompañarnos, porque todas esas preguntas que tú me haces son las que yo también necesito pues para seguir integrando, ¿no? Todo eso que voy aprendiendo, que al final es lo único es lo único que me muevo. Seguramente que hay otras fórmulas. Estas son las que a mí me funcionan y las que quiero compartir, ¿no? Con los demás. Simplemente Qué eso. chulo, me encanta y quisiera compartir más adelante más live y lo pudiéramos pues entonces como seleccionar, por ejemplo, que Vale. hablar sobre la partida física y la muerte, otro día de la pérdida, por ejemplo, de una separación Mm, o de un trabajo que también representa una muerte. Hay sí, muchísimas personas que pueden vivir una situación más difícil de duelo por la pérdida de un trabajo que duraron 20 años ahí, a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. sí, Es decir, son cosas diferentes, pero que cada quien lo vive y hay que respetarlo y ser empático con ese dolor, que muchas exacto. veces somos porque no entendemos, somos ignorantes en ese sentido. Hay muchísimas cosas que yo he aprendido luego de la muerte de mi mamá, y la primera es a ser más empática. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar, no es lo mismo yo opinar de algo que yo no he vivido. Y eso es, toda esa experiencia de la vida, incluyendo la muerte, es lo que nos hace mejores seres humanos. Y por eso quiero compartir más con todas las personas que escuchan. Estoy feliz y Ay, espero que le pueda mucho a todos los que nos están viendo en este momento. muchas gracias, Yenel, por este espacio, por este ratito tan bonito y por invitarme, claro. Muchísimas gracias de corazón. Gracias por estar en apoyo en el momento que de verdad era bien difícil. Gracias, gracias, gracias. Ah, qué Bendiciones bonita. y hasta el próximo live. Hasta pronto. Por Adiós, Bye, adiós, bonita. Chao, gracias. Bye. Gracias a ti.